tal, mis niños? Pues este video es para hablarles de la cuarta y última etapa de la guerra de independencia. Sí, recuerden que la primera etapa está protagonizada por Miguel Hidalgo y Allende. La segunda etapa está protagonizada por el cura Morelos. La tercera etapa está protagonizada por Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Pedro Moreno, Javier Mina, perdón, que son líderes insurgentes que ya están totalmente replegados en algunos lugares de difícil acceso, cerros, montañas, y haciendo guerrillas. Y en la cuarta etapa, mis niños, vamos a ver cómo el ejército realista, que está básicamente liderado por Agustín Iturbide, va a buscar acercarse para negociar la paz y la independencia con el ejército insurgente, que está liderado básicamente en este momento ya por Vicente Guerrero. Pero ¿cómo es que se llegó a ese punto? ¿Cómo es que los realistas, que se han pasado 10 años persiguiendo a los insurgentes, que se han pasado 10 años tratando de derrotarlos, vencerlos, aniquilarlos, cómo es que para 1820 buscan la reconciliación y el acercamiento a los insurgentes para darle fin a la guerra y consumar la independencia, ¿sí? Bueno, pues de eso trata el video de hoy. Como les comento, esta historia comienza en 1820. ¿Y qué sucede en 1820? A ver, vamos a hacer un pequeño repaso. Recuerden que en 1808 Napoleón Bonaparte invade España, ¿sí? Entonces comienza una guerra en España conocida como la guerra justamente de independencia, porque los españoles están tratando de sacar a los franceses de su país, de independizarse de los franceses, ¿sí? De sacar a Napoleón Bonaparte de España. Y en 1814 básicamente los españoles le han ganado la batalla a los franceses, comienza el declive de Napoleón Bonaparte aquí, ¿sí? Y regresa al trono Fernando VII de Borbón, ¿sí? Cuando regresa al trono Fernando VII de Borbón, va a desconocer todo lo que ocurrió esos años, esos 6 años, del 8 al 14, en donde pues sucedieron muchas cosas. Los españoles se habían reunido en juntas y posteriormente se habían reunido en Cádiz, que era el último reducto que no había sido todavía invadido por los franceses, para redactar una constitución, que era la Constitución de Cádiz. De esa constitución es que el Zócalo, también se llama, el Zócalo aquí de la Ciudad de México, también recibe el nombre de la Plaza de la Constitución, porque aquí en México, en la Nueva España, también se juró esa constitución, la Constitución de Cádiz, ¿sí? Y bueno, ¿quiénes van a hacer esta Constitución de Cádiz? En esa época que el monarca Fernando VII está ausente, pues diputados españoles liberales, que van también a convocar a diputados americanos. Es la primera vez que algunos representantes de América, en este caso de México, por ejemplo, como Ramos Arizpe, como Michelena, etcétera, otros más, van a ir por primera vez a España a discutir asuntos de la monarquía española, ¿sí? Entonces se va a redactar una constitución liberal, ¿sí? Y cuando Fernando VII regresa en 1814 al trono, cuando se han ido los franceses, Fernando VII lo primero que va a hacer es desconocer la Constitución de Cádiz y va a perseguir, a encarcelar o a exiliar o a desterrar a todos los diputados que participaron en estas cortes, ¿sí? Para redactar esta Constitución liberal. Entonces, para 1820, bueno, regresemos a 1814, aquí en México, en la Nueva España se vive todo el relajo, que regresa Fernando VII y que hay que volver a, ya no se va a jurar la Constitución porque ya la desconoció, la Constitución de Cádiz, el monarca, y ahora hay que regresar a la monarquía, etcétera, etcétera. Y entonces aquí también el virrey de la Nueva España, que era Calleja en ese momento, cuando Fernando VII regresa al trono, tiene que ajustarse a todas las nuevas medidas de Fernando VII, reinstalar el Tribunal del Santo Oficio, etc. Pero para 1820 resulta que un general llamado Rafael del Riego en España se pronuncia en contra del monarca Fernando VII y lo obliga a volver a instaurar la Constitución de Cádiz. Dice, fíjate, tú estuviste 6 años ausente. Durante 6 años los españoles nos dedicamos a
defender la soberanía española en contra de los franceses invasores. Redactamos una constitución y no es justo que tú llegues así, como si nada, y quites a la constitución, la desconozcas, la derrogues. Entonces ahora la vuelves a instaurar a la Constitución de Cádiz o nos levantamos en armas en contra de ti. ¿Cómo ves? Esto le dice Rafael de Riego, que es un general español, le dice a Fernando VII, al monarca. Fernando VII, pues así por las buenas no le queda otra más que volver al régimen de Cádiz, de la Constitución de Cádiz, y esto va a hacer realmente que aquí en México se consume la independencia de México. ¿Y por qué creen mis niños? Pues por algo bien chistoso. Resulta que todos los grandes y altos funcionarios de la Nueva España, ¿sí? El inquisidor, por ejemplo, o sea, el mero mero, el director, digamos, de la Inquisición mexicana, Monteagudo se apellidaba, funcionarios de la Real Audiencia muy poderosos, ¿sí? Varios eclesiásticos, clérigos, ¿sí? Ultraconservadores, ¿sí? Van a ver con mucho peligro el que Fernando VII reinstaure la Constitución de Cádiz, ¿sí? En primer lugar, piensan que pueden ser perseguidos porque ellos estaban en contra de la Constitución de Cádiz. Y además, sobre todo, temen perder sus privilegios, ¿sí? Porque eran la alta clase social, ¿sí? Eran de la alta clase social, entonces temen perder sus privilegios cuando se instaura otra vez el régimen de Cádiz. Y entonces ellos van a conspirar en una iglesia llamada La Profesa, que está ahí en la calle de Madero. Van a conspirar, se van a estar reuniendo para hacer la independencia de México. Fíjense qué chistoso, aquí en México la independencia de México se va a consumar por la élite ultraconservadora y ultrarreaccionaria que teme perder sus privilegios por la vuelta de la instauración del régimen de Cádiz, de la Constitución de Cádiz, hecha por los liberales durante la ausencia de Fernando VII. O sea, aquí fue al revés. La independencia de México no se consumó para instaurar un régimen liberal, para que México o la Nueva España fueran ya totalmente liberales, independientes, libres, no, sino que se consuma la independencia para que esta élite social, ¿sí? Los altos funcionarios de la Real Audiencia, los altos clérigos, ultraconservadores, no pierdan sus privilegios ahora con el regreso del régimen de Cádiz, ¿sí? Y entonces van a conspirar en La Profesa. Esta serie de reuniones justamente se le conoce como la conspiración de La Profesa, ¿sí? Aquí se dice que va a participar también este penúltimo virrey Apodaca, va a estar participando en estas reuniones en La Profesa, y ellos van a nombrar a un militar realista muy famoso porque ha ganado casi todas las batallas, llamado Agustín de Iturbide. Lo van a elegir para ir a negociar la paz, para consumar la independencia con los rebeldes insurgentes que andan replegados ya en pequeños reductos en la Nueva España, ¿sí? Básicamente con Vicente Guerrero, pues. Y exactamente bajo esta misión, Agustín de Iturbide se va a negociar con Guerrero, se va a buscar a Vicente Guerrero, ¿sí? Al sur de la Nueva España, y lo encuentra y comienzan a entablar una correspondencia en cartas, ¿sí? No fueron los únicos que entablaron una correspondencia. Durante toda la guerra de independencia, los militares realistas entablaron correspondencia con los militares insurgentes, ¿no? Incluso hay una correspondencia muy interesante entre Calleja y Morelos en la segunda etapa de la guerra de independencia, en la que Morelos se burla un poco de Calleja, ¿no? Aviénteme más bombitas, le dice. Entonces, porque ando aburrido, ¿no? Le dice algo así Morelos a Calleja. Entonces, no crean que era algo nuevo que se escribiera en cartas los líderes insurgentes con los realistas. Pero lo nuevo aquí es que están ya llegando a una negociación. Iturbide logra convencer a Vicente Guerrero de que se deben de unir el ejército realista con el ejército insurgente, o sea, los grandes enemigos durante 10 años se deben de fusionar para crear un ejército que consume la independencia, ¿sí? Y finalmente Vicente Guerrero acepta y
Bueno, hay muchos mitos de que se dieron un abrazo en Acatempan. No sabemos si fue en Acatempan, pero lo más seguro es que sí se hayan dado un abrazo, sí, cuando finalmente negocian la paz. Y para en estos momentos, Agustín de Iturbide va a redactar un plan llamado Plan de la Independencia de la América Septentrional, mejor conocido como Plan de Iguala, ¿sí? Y en este plan, Iturbide lo que va a hacer es, va a dar los lineamientos de la nueva nación independiente, ¿sí? ¿Y cuáles son los lineamientos que contiene el plan de Iguala para la nueva nación independiente? Bueno, básicamente son, uno, que se va a invitar a Fernando VII, al monarca español, ¿sí?, a venir a gobernar a México ya como un país independiente, como un imperio independiente, que ya no va a estar sujeto a España, van a ser dos naciones, dos imperios independientes, España y México van a ser cosa aparte, pero se le invita a Fernando VII a venir a gobernar México, ¿sí? O si no quiere él, algún pariente de los Borbón que venga a gobernar México, ¿sí? Y esto es como bastante curioso, les digo que la independencia se hizo para que no cambiaran las cosas básicamente, ¿sí? Desde ahí, comenzando por eso, ¿sí? Pero, para que no cambiaran mucho las cosas, pues. Pero también se le va a pedir, en el plan de Iguala se va a decir que se va a preservar la religión católica como oficial, como única del imperio mexicano naciente, ¿sí? Y que va a haber igualdad de todos los ciudadanos, de todos los súbditos, es decir, ya no va a haber diferencia de castas, ya no va a haber tú eres negro, esclavo, tú eres mulato, eres pues degradado socialmente, eres de lo más bajito de la sociedad y ahí están los criollos y los españoles en lo alto, ¿no? En medio los mestizos, abajito los indígenas. Ya no va a haber esta separación de clases sociales por castas. Entonces, en el plan de Iguala se habla de una igualdad jurídica de todos los habitantes de este nuevo imperio naciente mexicano, ¿sí? Se habla de que este imperio va a ser gobernado por Fernando VII o por algún pariente Borbón que acepte la corona del imperio mexicano, venir acá a gobernar este imperio ya independiente de España, ¿sí? Y se dice que la religión oficial es la católica, ¿sí? Entonces, con estos lineamientos lo que está haciendo Iturbide es incluyendo a muchos sectores de la sociedad novohispana que andan peleados desde que comenzó la guerra de independencia, ¿sí? Recuerden que uno de los principales preceptos de la guerra de independencia en la etapa de Hidalgo, en la primera etapa, en la del cura Hidalgo, es eh, tomar a los gachupines, es decir, a los españoles peninsulares, mandarlos por Veracruz a un barco que se regresen a España, ¿sí? Sacarlos de aquí, del reino de la Nueva España. Es decir, el proyecto de Hidalgo era un proyecto excluyente de los españoles, los excluía. Y el proyecto del plan de Iguala de Iturbide es incluyente, incluye ya a los españoles, incluye pero también a los indígenas, a los mestizos, todos son iguales y todos van a estar dentro de este proyecto llamado Plan de Iguala, ¿sí? Y a los eclesiásticos les dice, tranquilos, no van a perder ustedes sus privilegios, la religión oficial va a ser la católica de este nuevo imperio. A España le dices, tranquilo España, no te estamos sacando de la jugada, estamos diciendo que un Borbón venga a gobernar México. O sea, el proyecto del plan de Iguala era un proyecto muy incluyente, ¿sí? Y de esta manera logra convencer a muchos sectores que de otra manera no hubieran aceptado, ¿sí? Cuando todos ven que están ahí dentro, que no van a perder privilegios, que todos son tomados en cuenta en el plan de Iguala, todos de alguna manera aceptan de buena gana adherirse al plan de Iguala. Pero no fue tan fácil. ¿Qué hizo Iturbide para lograr que todos estos sectores diversos de la sociedad novohispana se adhirieran al plan de Iguala, lo aceptaran de buen modo? Pues se hizo una gran campaña de promoción de su plan, ¿sí? De este plan de Iguala. Se la pasaban mandando cartas del plan de Iguala a los eclesiásticos, a los funcionarios civiles de la Real Audiencia, a los militares, a las distintas castas, a los ayuntamientos, a los gremios, a los cabildos, a todo el mundo le mandó
el plan de Iguala para convencerlo de que en su plan todos cabían, en su plan todos estaban tomados en cuenta y en su plan nadie iba a ser perjudicado, ¿sí? En este plan de Iguala. Y entonces esta gran labor de convencimiento de este plan incluyente de Iturbide fue justamente lo que llevó al éxito a Iturbide, lo que llevó a que varios sectores de la sociedad se fueran adhiriendo poco a poco al plan de Iguala, a que todas las provincias de la Nueva España se fueran adhiriendo poco a poco al plan de Iguala, y así en un momento todos aceptaron el plan de Iguala y se llevó a cabo la consumación de la independencia, ¿sí? Bueno, para finales de julio de 1820, el 24 de febrero de 1821, Guerrero e Iturbide firman el plan de Iguala, ¿sí? Ya los dos ejércitos, tanto el insurgente y el realista, ya fusionados en un nuevo ejército que se va a llamar Ejército Trigarante. ¿Y por qué trigarante? Porque va a tener 3 garantías. La palabra trigarante viene de 3 garantías: unión, religión e independencia, que son, digamos, los preceptos del plan de Iguala, ¿sí? Pero para julio del año pasado, desde 1820, ya el virrey Apodaca había sido desterrado por muchos que consideraban que no estaba haciendo una buena chamba, que no estaba acabando con la guerra de independencia, y en España quieren traer a otro, Francisco Novela se llama, como último virrey o jefe político de la Nueva España. Pero allá los diputados americanos que están allá en España, Michelena, Ramos Arizpe, logran negociar que venga como virrey O'Donoghue, que ya no es virrey, ya se llama jefe político, ¿no? En este nuevo régimen de Cádiz que se instaura a la fuerza, que obligan a Fernando VII a instaurar a la fuerza, pues. Entonces, este virrey O'Donoghue era más liberal que nada, y él va a llegar aquí en agosto de 1821, cuando ya unos meses antes se ha firmado el plan de Iguala entre Guerrero y Iturbide, y va a llegar aquí. Lo primero que va a decir en Veracruz es: tranquilos, si aquí no me quieren como virrey, yo acepto lo que ustedes quieran, yo estoy partidario de la libertad, y si ustedes quieren ya la independencia no tengo ningún problema. Así va a llegar diciendo a Veracruz bajo el asombro de todo el mundo, ¿no? Era un virrey muy liberal, que justamente fue impulsado que viniera y no otro, justamente por los diputados americanos allá, ¿no? Ramos Arizpe y Michelena. Y entonces allá en Veracruz, Iturbide se ve con este virrey O'Donoghue, ¿sí? Lo convence del plan de Iguala, que les digo que más que convencerlo, pues no tardó mucho, porque él mismo ya venía con esa idea, ¿no? Y entonces en la ciudad de Córdoba, Veracruz, firman los tratados de Córdoba, el virrey O'Donoghue e Iturbide, ¿sí? Y en estos tratados de Córdoba, pues va a haber una pequeña diferencia con el plan de Iguala, que se había firmado unos meses antes entre Guerrero e Iturbide, y es que aquí se dice de que si el rey Fernando VII o ningún pariente Borbón acepta la corona de México, queda abierta la corona para cualquier criollo o cualquier sujeto ya nacido aquí en México, ¿no? Que ya podría él ser dueño de la corona, él convertirse en emperador de México. Y bueno, esa es la única diferencia de los tratados de Córdoba con el plan de Iguala. Prácticamente todo es igual, todo lo demás. Estos tratados de Córdoba se van a firmar entre Iturbide y O'Donoghue en la ciudad de Córdoba, Veracruz, como les digo, en agosto de 1821, ¿sí? Concretamente, ahorita les digo bien la fecha. Se van a firmar el 24 de agosto de 1821, ¿sí? Y bueno, unos días después, ya finales de agosto, 28 de agosto, el ejército trigarante entra a la ciudad de Puebla, y ahí es donde las monjitas poblanas le van a ofrecer un gran banquete en el Palacio Episcopal de Puebla a Iturbide y al ejército trigarante, a Guerrero, a Iturbide, un banquete en el que le van a dar los famosos chiles en nogada,
que esa receta no la inventan las monjitas en ese momento, era una receta ya desde el siglo XVIII, 1700, ya aparecían los recetarios de las monjas, que era chiles en salsa de nuez. Pero ahora ellas le van a dar una decoración con los colores del ejército trigarante, ¿sí? Verde, blanco y rojo. Entonces, este banquete se ofrece en Puebla para el ejército trigarante, ¿sí? El 28 de agosto de 1821. Y bueno, ya luego de aquí, para el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante va a entrar a la Ciudad de México, mis niños, y va a entrar por la calle de Madero. ¿Sí? Recuerden que ahí estaba el convento de San Francisco, que antes había sido zoológico de Moctezuma, ¿sí? En la calle de San Francisco, por la Torre Latino, va a entrar el ejército trigarante. Este Iturbide va a estar vestido de civil, no ya no de militar, con un frac, con sus botas muy largas y con sus plumas en su sombrero, y él va a ir al frente de toda esta desfile del ejército trigarante por la calle de Madero. Se dice que ahí en la calle de Madero, donde ahora está el Museo del Estanquillo de Carlos Monsiváis, ahí estaba la casa de la Güera Rodríguez, que había sido amante de Iturbide, que ahí se detiene Iturbide un rato a saludar a la Güera Rodríguez, sigue su camino hasta llegar al Zócalo, o Plaza Mayor, ya llamada Plaza de la Constitución, recuerden desde antes, por la Constitución de Cádiz, y llega al Palacio Virreinal, lo está esperando el virrey O'Donoghue, sube al balcón Iturbide, ¿sí? Y atrás de Iturbide vienen indígenas de la parcialidad de Santiago Tlatelolco, viene un montón de gente aplaudiendo el desfile de Iturbide del ejército trigarante. Les digo, llega al Palacio Virreinal, sube al balcón del Palacio Virreinal o el Palacio Nacional, ahí está el virrey O'Donoghue, se abrazan, ¿sí? Y luego se van a la catedral a dar gracias por la consumación de la independencia. Esa tarde Iturbide le escribe al virrey O'Donoghue, bueno, pues ya por todo lo visto y que tú ya firmaste los tratados de Córdoba, ya cesas en tus funciones de virrey, ya no eres más virrey a partir de mañana, ¿sí? Y bueno, al otro día se firma el Acta de Independencia, el 28 de septiembre de 1821, se firma el Acta de Independencia. Y aquí en el Acta de Independencia ya va a haber una diferencia con el Plan de Iguala, ¿sí? Y los tratados de Córdoba, porque en el Plan de Iguala y en los tratados de Córdoba se habla mucho de que gracias a España, que nos ha dado tanto, pero bueno, ya consumamos la independencia, ¿no? Gracias a España, por todo lo que nos ha dado, pero bueno, ya llegó el momento en que nos hicimos mayores, esta colonia ya dejó de ser niña, ya es una adulta y tiene que independizarse, ¿no? Era muy diplomático el Plan de Iguala, y aquí ya no. En el acta de independencia se habla así como de durante 300 años fuimos víctimas de la opresión tiránica de España, ¿no? Ya hay una pequeña diferencia. Pero bueno, se firma el otro día, el 28 de septiembre de 1821, se firma el Acta de Independencia, ¿sí? Y bueno, a partir de aquí, mis niños, vienen un montonal de fiestas, festejos, hay un montonal de celebraciones en toda la República Mexicana. Bueno, ahora era el Imperio Mexicano, se le llamaba así en ese momento. Hay un montonal de celebraciones, toda la gente anda de fiesta festejando la independencia de México, se crean muchas loas, muchos poemas celebratorios para el héroe de la independencia que es Iturbide, ¿sí? Y se crea una regencia que va a estar presidida por Iturbide, en lo que el Congreso mexicano instaura un emperador, nombra a un emperador. Esta regencia va a gobernar de mientras. Pero el ejército, el Congreso es un relajo, ¿sí? El Congreso ni siquiera saben, por empezar, siquiera saben cuántos diputados forman parte del Congreso, porque ni siquiera saben cuántas provincias realmente forman parte del Imperio Mexicano, ¿sí? Guatemala está dudosa en entrar o no todavía a pertenecer al Imperio Mexicano. Hay otras provincias ahí de Yucatán que no saben si entrar o no, otras que quedan lejos y no mandan a sus diputados porque no tienen cómo pagar el envío de sus diputados. Entonces el Congreso es un relajo, ni siquiera saben cuántos diputados forman realmente el Congreso, ¿sí? Y desde el inicio se dedicó a hacer todo, menos a hacer una constitución y menos a nombrar a un emperador. Y entonces va pasando el tiempo y la gente está un poco desesperada, ansiosa, y en el mes de mayo de
22 hay una marcha y una muchedumbre muy grande en marcha hasta llegar a lo que es el Palacio de Iturbide, que está ahí en Madero. Ahí vivía Iturbide, y empiezan a gritar: Iturbide primero, Iturbide el emperador, tú eres emperador, Iturbide primero. La gente lo aclamaba. Iturbide sale, si era de noche, sale al balcón del Palacio de Iturbide y calma a la gente, les dice que esperen a ver la resolución del Congreso, que todavía no saben realmente si él va a ser nombrado emperador. Pero al otro día, pues el Congreso tiene que sesionar frente a estos hechos, ¿sí? Y pues resulta que toda la muchedumbre se adueña de las gradas del Congreso, se sientan, ¿sí? Y presionan a los diputados a nombrar a Iturbide. O sea, cuenta Alfredo Ávila, que es un historiador del Colegio de México, cuenta cómo a su vez un diputado de la provincia de una provincia del norte, no recuerdo si Durango o cuál, llamado Cabeza de Vaca, escribe, ¿no? Es que había muchedumbre, una muchedumbre tremenda en las gradas del Congreso amenazándonos. Si no nombrábamos a Iturbide como emperador, aquel día iba a acabar en una tragedia, porque iban armados con cuchillos, con navajas, y prácticamente nos estaban obligando a nombrar a Iturbide. Entonces, de esta manera, muy de buena manera, digamos, ¿no? Muy amablemente, los diputados aceptan a Iturbide como emperador, pero pues en el fondo ellos no querían a Iturbide. Y entonces Iturbide asciende al trono, ¿sí? Va a ser coronado el 21 de julio de 1822. Va a ser coronado en la Catedral de México. Pero, mis niños, esto no crean que estuvo así como bien bonito, que fue una coronación triunfal. Fue la coronación en la Catedral de Iturbide fue muy artificial, fue muy, digamos, muy teatralizada. Iturbide quería hacer como una especie de coronación muy a la antigua, muy a la época de la Edad Media o de la época del absolutismo, allá del siglo XVI, 1600, 1700, cuando ya estaban en pleno 1822. Entonces, para la mayoría de la gente eso era anticuado, estaba pasado de moda, ya no era bien visto. Y aparte, toda esta ostentación que se quiso hacer en la catedral, pues ni siquiera tenía dinero para pagarla, ¿no? Cuenta la historiadora Guadalupe Jiménez Codinach que, por ejemplo, tuvieron que pedir prestado todo para hacer esa fiesta de coronación de Iturbide. La Basílica de Guadalupe les prestó los candelabros para que se pusiera muy coqueto el lugar, ¿no? Se adornara el lugar. El Monte de Piedad les prestó las joyas para la corona de Iturbide, y al otro día las regresaron al Monte de Piedad. Entonces, digamos, fue una coronación muy, muy falsa, ¿sí? Y muy teatralizada en una época que ya ni siquiera estaba bien visto esa coronación, ¿sí? Entonces, Fray Servando Teresa de Mier, por ejemplo, que era republicano y estaba en contra de Iturbide, va a decir: no, estos parecen huehuenches, ¿no? O sea, estos disfraces ya como de viejitos antiguos. Entonces, así va a recibir el trono Iturbide, con un congreso que no está nada a gusto con que él haya recibido el trono, con un congreso que prácticamente fue amenazado y fue forzado por una muchedumbre para que él fuera coronado como emperador. Y va a recibir el trono en un momento de gran bancarrota, o sea, tuvo que pedir prestado al Monte de Piedad las joyas para su corona, ¿no? Entonces, en las arcas reales creo que hay 42 pesos, ¿no? O sea, no había nada de dinero. Y ese va a ser el gran problema de Iturbide: comenzar a gobernar un imperio con un congreso adverso, con un congreso que no le tiene buena fe, que está molesto porque ha sido coronado emperador, y con un imperio que no tiene nada de dinero, ¿sí? Entonces, aquí va a empezar grandes problemas con Iturbide, porque el Congreso no lo va a aceptar, y comienzan ya muchas conspiraciones muy pronto. De los mismos diputados del Congreso van a conspirar contra Iturbide. Básicamente el Congreso va a estar dividido en dos grupos: borbonistas,
que van a decir, no, usted no tiene por qué gobernarnos como emperador, tiene que venir un Borbón a gobernarnos. Y los republicanos, que eran los más, que eran la mayoría, como Servando Teresa de Mier, como Guadalupe Victoria, el mismo Vicente Guerrero, ¿sí? Que dicen, no, es que ¿por qué un imperio? Eso ya está pasado de moda, eso no queremos, queremos una república. Y van a empezar a conspirar en contra del emperador Iturbide. Y cuando Iturbide se entera que están conspirando contra él y que prácticamente hasta están pensando ya en matarlo, pues él disuelve el Congreso, o sea, acaba con el Congreso, y a todos los diputados del Congreso que están conspirando en su contra los va a encarcelar o los va a desterrar. Y crea una nueva junta constituyente, o sea, en sustitución a este Congreso, con los pocos diputados que logró salvar, que no eran sospechosos de conspirar contra él, ¿sí? Y para diciembre de 1822, allá en Veracruz, Santana empieza a aparecer en escena, protagonizando el siglo XIX ya, porque va a levantarse en armas contra Iturbide, argumentando que no le parece nada que haya disuelto el Congreso, ¿sí? Y Santana y Guadalupe Victoria se levantan en armas en Veracruz contra el Congreso, contra el imperio de Iturbide. Iturbide manda a uno de sus hombres llamado Antonio Chávarri, al que próximamente pensaba despedir, por cierto, pero todavía lo tiene chambeando, y lo manda a sublevar a los rebeldes allá, Santana y Victoria de Veracruz. Pero cuando llega Chávarri no los aplaca, no los somete a estos rebeldes, sino que se une a ellos en un plan llamado el Plan de Casamata, que prácticamente va a estar en contra de Iturbide. Iturbide, pues así, su hombre de mayor confianza, pues se une a los rebeldes de Santana y Victoria en contra del imperio de Iturbide. Y pues no le queda otra más que en marzo de 1823 Iturbide va a volver a instaurar el Congreso, ¿sí? Y cuando lo instaura, pues sabiendo que todos están en contra suya, en ese mismo mes de marzo de 1823, el 19 de marzo, para ser específicos, Iturbide renuncia al trono, abdica y va a escribir una carta en donde va a dar su renuncia, pero va a explicar que lo hace para no derramar sangre y porque no quiere pues más problemas, ¿no?, con este Congreso que es totalmente adverso a su imperio, y dice que se va a ir a vivir muy lejos y no tiene ni a dónde irse a vivir el pobre, porque aquí en México no lo quieren, el Congreso está conspirando en su contra todo el tiempo. En Guatemala pensó irse a vivir, pero también tuvo problemas con los de Guatemala, entonces tampoco se va a Guatemala. En España no lo quieren porque Fernando VII lo considera un revoltoso revolucionario que ha independizado a México, entonces en España tampoco puede irse a vivir, entonces no le queda más que irse a vivir a un pequeño ducado de lo que ahora es Italia, Liorna, que en aquella época Liorna pues era un ducado más que no formaba parte de Italia, porque en aquella época Italia todavía no existía como tal, no se había unificado. Pero bueno, se va a Liorna y allá vive poco tiempo en Liorna, porque luego le dicen, ¿sabes qué? Aquí también estamos rodeados de Borbones, mejor vete a Inglaterra. Se va a Inglaterra, ahí se entera de que hay una conspiración llamada Santa Alianza, que los principales países, los principales estados monárquicos, Prusia, Austria, España, se han unido en una llamada Santa Alianza para volver a recuperar la época de los grandes imperios absolutos, de las grandes monarquías absolutas, que han sido pues menguadas con estas independencias y que quieren recuperar la Nueva España, que quieren volver a invadir a México, que no reconocen su independencia. Y con estas noticias Iturbide tiene el pretexto perfecto para volver a regresar a México, y regresa a México, regresa a Veracruz, ahí desembarca. Quiere decirles a todos los diputados, ¿saben qué? Quieren volver a conquistar México, y con estas noticias yo vengo a ayudarles, ¿no?, para que esto no suceda. Pero el Congreso ha emitido un decreto de que si regresa Iturbide lo tienen que dar cuello, lo tienen que matar, lo tienen que fusilar. Y entonces, sin juicio alguno, sin abogado, en Veracruz lo aprenden y lo fusilan y lo van a enterrar, me parece, en una iglesia que no tiene ni techo, que está desmoronándose ya, una iglesia que ya está
abandonada, totalmente en ruinas, en Padilla, Tamaulipas. Y ahí en una iglesia sin techo, ni siquiera tenía techo la iglesia, entierran los restos de Iturbide después de ser fusilado. Tenía como 10 hijos, otro venía en camino, su esposa estaba embarazada, nada más le manda una carta de que lo van a fusilar y que él va a aceptar la voluntad de Dios, etc. Y deja así a su esposa con sus 80,000 hijos. Y ahí descansaron los restos de Iturbide en total humillación en esta iglesia en ruinas, hasta que en 1835 se trasladaron sus restos a la Catedral de México, lejos de los otros héroes de la independencia, Allende, Hidalgo, que van a estar sus restos en el Ángel de la Independencia, de los otros. Este siempre va a ser considerado aparte, Iturbide, ¿no? Entre traidor, entre alguien que instauró finalmente un imperio, que quería darle el trono a un Borbón, etc. Entonces, pues siempre va a estar en la polémica el tema de Iturbide, porque consuma la independencia por un lado, pero por otra, esta independencia se consuma para volver a instaurar un imperio, incluso se quiere volver se quiere dar este imperio nuevo mexicano independiente a un Borbón, y luego el Congreso no lo quiere, ¿no? Entonces, bueno, siempre va a estar en la polémica el tema de Iturbide, si fue un héroe o un traidor, pero ahí acabó la triste historia de Iturbide y con esto se consumó la independencia de México. Muchas gracias, mis niños, pues espero que este video haya sido muy esclarecedor para ustedes, para que contesten su cuestionario. Nos vemos.